El miércoles 28 de enero tienes y tenemos una cita de la que te encantan y nos encantan aquí en Bisoccer. 18 partidos a la vez, a la misma hora y el mismo día, van a decidir qué equipos pasan a los octavos de final de la Champions, qué equipos tendrán que acudir al playoff y qué equipos se despiden de la Champions y de toda competición europea. Y para eso, aquí estamos Carlos Tolerosa y Felipe Romero. Encantado. Para analizar, para hacer alguna predicción y para poner un poco de orden en todo el batiburrillo que es hasta ahora la Champions y que este miércoles, en la última jornada, se decide absolutamente todo. Así que vamos allá. ¿Cómo va a quedar la Champions? Y empezamos el análisis y la predicción y lo que esperamos que pase en esta última jornada, primero con el Real Madrid, que es el primero de los equipos españoles, que está ahora mismo situado en la tabla, tercero, con 15 puntos y que visita al Benfica de José Mourinho, Felipe. Un partido con mucho morbo así de inicio, sobre todo después de este cambio. Bueno, con Xabi Alonso ya lo hubiera sido también un poco morboso, porque lo tuvo Mourinho en su época, con Arbeloa todavía más, un capitán general de ese Madrid de Mourinho. Y una salida complicada por lo que se juega el Benfica más que por el nivel que pueda tener el equipo portugués. Es verdad que la situación del Madrid es más favorable antes de la última jornada que en la última jornada, porque el Madrid es tercero, es el primer equipo que no está clasificado ya, porque hay que recordar que Arsenal con 21 puntos plenos de victoria para lo de Mikel Arteta y Bayern de Múnich con 18 están pase lo que pase, y es algo que no se puede decir siempre con este formato de la Champions en los octavos de final. El Madrid, siendo tercero, si gana... Sí, está dentro. Está dentro, depende de sí mismo. Pero ¿qué pasa? Que el Benfica, una salida complicada, el Benfica se juega también mucho en esta última jornada y en caso de empate, el Madrid puede que no se complique en exceso, pero en caso de derrota, el Madrid tiene complicado y en serio riesgo su presencia en el top 8. Sí, estamos viendo la clasificación aquí. Un empate, digamos que no matemáticamente te lo puede asegurar, pero virtualmente por la diferencia de goles que ha cosechado, sobre todo después del 6-1 al Mónaco, le deja casi dentro. A lo mejor cae del tercer lugar que tiene ahora al cuarto o al quinto, puede ser. Sí, que eso también puede repercutir en el futuro. En la futura ronda, pero los octavos lo tiene prácticamente asegurado. Y como bien dices, la derrota sí que complicaría mucho, porque ya haciendo nuestras cuentas, nuestras cábalas, como el año pasado, el corte parece que va a estar en los 16 puntos de nuevo, y esos 15 puede que no sean suficientes. El año pasado con 16 fue la cifra que marcó el corte del top 8, y a 16 pueden llegar un montón de equipos que están fuera, como es el Barça, que tiene 13, el Sporting de Portugal, el Manchester City, el Atlético de Madrid y la Atalanta. Y a priori tienen todos, o la mayoría de ellos, no todos, duelos de los que son favoritos para ganar. Partidos como para sumar 3 puntos, y muy difícil que el 80 o el 90% de estos equipos no llegue a esa cifra mágica de los 16. El Barça juega contra el Copenhague, el City juega contra el Galatasaray, el Atlético contra el Bodo, estos tres juegan en casa. Además, sí. Y son partidos que, ya no entrando en los goles, que ahora entraremos en cada uno de esos equipos, son partidos que no es nada raro que se conviertan en victorias. Así que el Madrid con 15 puntos se puede quedar corto y se puede tener que ir por la vía del playoff. El 1 casi que le asegura ir al playoff, casi le condena al playoff, y el X2 le da el pase prácticamente automático. El 2 automático y la X prácticamente. Sí, porque el 2 por puntuación y la X, como decíamos, por el gol a veras que tiene el Madrid. Más 11, es muy difícil que lo supere. Así que seguidor del Madrid, no dramaticéis si lo que termina en Lisboa es un empate, celebrad si lo que termina es una victoria, y preocupaos porque hay que preocuparse si el Madrid cae ante el Benfica de José Mourinho. Y ahora, después de analizar el Madrid, vamos a pasar al segundo equipo español clasificado en estos momentos. Clasificado me refiero a en la tabla, que es el Barcelona, que marcha noveno, 13 puntos, en el corte justo a un puesto del corte de los octavos, pero un partido muy asequible, y una carambola solo le dejaría, parece, fuera de los octavos. Sí, bueno, hay un debate por ahí, ¿no? Que si el Barça depende de sí mismo, sí o no, porque es verdad que, está noveno, está solo a un puesto del playoff, del top 8, perdón, pero es verdad que se enfrentan Paris Saint-Germain y Newcastle, que es el partido que le da sentido a todos los cálculos. El Barça recibe al Copenhague, lo que se te viene a la cabeza es victoria y abultada. Sí, fácil, comodita.
Y si eso ocurre, el Barça se va a meter en el top 8. De hecho, el porcentaje que tiene, el Madrid tenía un 86%, como decíamos con ese X2, de terminar en el top 8, el Barça un 76%. Sí, prácticamente igual. Solamente un 10%, habiendo 6 puestos de diferencia y habiendo 2 puntos de diferencia. Esperamos que el Barça, y especialmente el Barça de Hansi Flick, ¿no? Que no se le puede decir otra cosa seguro que no sea alegre y que no sea ofensivo y ambicioso. Si el Barça gana, ¿qué necesita Felipe para que se meta en los 8 primeros? Sí, como hemos dicho. ¿Qué necesita Felipe para que se meta en los 8 primeros? Sí, como hemos dicho, ese París contra el Newcastle es clave. Esa empate X ahí es prácticamente garantizar el pase del Barcelona. Esa X la está esperando el Chelsea, que está dentro, está esperando el Barça, el Sporting, el City, el Atlético de Madrid y el Atalanta. Pero todos. Por la condición del Barça y el partido que tiene, que como dices, en casa, ante el Copenhague, no hay muchos problemas sobre el papel. Esa X, aunque no haya esa X, debería pasar porque al final tiene por delante al Chelsea, que tiene un partido muy complicado en Nápoles. Que a lo mejor gana, pero lo más probable es que no golee, que sufra para ganar. Y luego también tendría que superarle en gol average ese Sporting de Portugal, que juega en San Mamés, que va a ser una salida complicada. Sí, es de los pocos equipos que están ahí atrás que no tienen el partido asegurado casa, a priori, ¿no? Y luego también que le pasen el City, que está a un gol de distancia, que podría ser, porque juega contra el Galatasaray en Atlética, pero bueno, también dependes tú de los goles que metas. Y el Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid, que igual golea al Bodo, pero con menos 2 respecto al Barcelona. Y es todo lo contrario que estamos hablando del Barça de Hansi Flick. Esa vertiente demasiado ofensiva. No la tiene otras virtudes, pero esa no la tiene. Entonces, si el Barça gana, alguien de Paris Saint-Germain o Newcastle se queda por detrás. Correcto. Sean los dos con 14 puntos, que en este caso serían los dos, o sea, el perdedor que se quedaría con 13. Y solo le quedaría al Barça, aunque ganara el Chelsea, que alguno de los de atrás le superara en gol average. Y teniendo el partido contra el Copenhague... Parece difícil, no es imposible, pero parece bastante improbable que... No, porque el City puede asustar, el Atlético de Madrid puede asustar, pero en principio por eso es 76% que tiene... Un porcentaje muy alto para estar ahora mismo fuera, digamos. Claro, para estar fuera del top 8, solamente un 10% menos que el Madrid, que es tercero. Por eso hay que ponerle orden a toda esta locura del nuevo formato, que todavía no estamos tan acostumbrados y no nos entra tanto en los cálculos. Sí es cierto que en caso de empate el Barça estaría prácticamente fuera. Sí, prácticamente. Salvo milagro fuera, grande. Pero es que nos parece mucho más complicado que el Barça no gane el Copenhague que hacer todas las combinaciones posibles. Así que si el Barça gana el Copenhague, lo normal es que esté. Tiene muchísimas opciones de que se uniera al Madrid si no pierde en Lisboa y se convierta en el segundo equipo español que se clasifica directamente a octavos de final. El Atlético de Madrid es el tercero en discordia de los españoles, actualmente es duodécimo, también con 13 puntos, pero con 3 a favor en el gol average general. El Atleti lo tiene más complicado, no por su partido, que repetimos, juega en casa contra el Bodo Glimt, un Bodo Glimt que viene de pintar en la cara al City en Noruega, pero que sí es verdad que ahora se puede acordar el Atlético de Madrid de algún gol que le falte o de quizás algo más en el campo del Galatasaray en la última jornada, donde, bueno, tuvo ocasiones, pero tuvo más arreones y más fases sueltas que un dominio constante o una búsqueda constante de la victoria. Es cierto que el empate no le deja demasiado desahuciado en estos cálculos, pero el Atlético de Madrid tiene que ganar al Bodo Glimt y además tiene que pasar pues 3 posiciones, porque recordemos que si gana PSG o Newcastle o los dos se van a quedar por debajo, pero aún tendría que contestarle, por ejemplo, al Manchester City, al Barça o al Chelsea, por ejemplo. Sí, claro, y el Chelsea, decíamos, ese partido difícil que tiene en Nápoles, pero una victoria mínima del Chelsea en Italia le dejaría con un +7 que obliga al Atlético a ganar de 4 goles de base. Ese +3 que tiene ahora mismo no le condena porque tiene sus opciones, pero dentro de los cálculos lógicos que son que el Barcelona gana en casa más o menos cómodo al Copenhague, que el City gana más o menos cómodo al Galatasaray en casa también, le deja en una situación tremendamente complicada. Tiene que golear y golear muy bien, no un 2-0 o un 3-0, tiene que meter por lo menos 5 y esperar. Claro, y es un equipo que tiene una filosofía en la que le da mucho valor a cada gol, mucho valor a cada ventaja, y es cierto que el Bodo
es un equipo que te invita, porque no es un equipo que tenga un orden defensivo, no es un equipo, pues va más bien a ver qué pasa y a medir golpe por golpe que a gestionar cualquier tipo de situación o de controlar un partido desde lo defensivo. Pero el Atlético de Madrid nos sorprende que tiene un porcentaje de 55% de pasar entre los 8 primeros, porque es cierto que, bueno, el histórico que se tiene mucho en cuenta y el nivel de los rivales, es cierto que el Sporting de Lisboa va a jugar, Sporting de Portugal, perdón, va a jugar en San Mamés contra el Atleti. El Chelsea va a jugar en el Diego Armando Maradona contra el Nápoles. Entonces, entre ellos, claro, uno a lo mejor o los dos se quedan por entonces detrás. Eso es lo que hace, por eso queríamos explicarlo, no solamente da que tiene un 55% que puede extrañar, hace que no parezca tan raro, pero la realidad es que teniendo al Barça y al City por delante en casi cualquier escenario, el Atlético tiene que ganar y tiene que esperar a que el Chelsea, por ejemplo, pinche contra el Nápoles. Y mucha parte de ese 55% yo creo que va en la X del PSG. Del PSG Newcastle, si no hay la X, ese porcentaje baja muchísimo. Para hacer un poco más sencillo estos cálculos, la X del Paris Saint-Germain Newcastle ahorra que uno de los otros tenga que pinchar o tengas que superar. Correcto. Porque esos dos quedarían por debajo de los 16 puntos. En caso de que gane uno, es verdad que siempre había uno que se queda por debajo, pero ya hay que esperar que quizás el combo sea Chelsea Sporting de Portugal. O incluso un pinchazo del Tottenham, que no lo hemos mencionado. El Tottenham está ahí en la frontera, no está ni en los 15 ni en los 13, está en los 14 puntos. Tiene un partido intrascendente, digamos, porque el Inter no se juega nada. Pero el Tottenham tampoco es la fiabilidad máxima a la hora de asegurar la victoria, y en Alemania menos. Para nada. Es cierto que estamos poniendo el tope en el Paris Saint-Germain y el Newcastle, pero por arriba tenemos al Liverpool como el Madrid con 15 puntos y al Tottenham con 14. Es verdad que al Tottenham le ha venido de maravilla que el Eintracht pues, hiciera el ridículo, con todo los respeto al Carva, en ese tiempo añadido, porque el Eintracht ya no se juega absolutamente nada, pero sigue siendo un equipo con jugadores de nivel. Alemania es un país que no es que vaya a estar sin público, ni mucho menos el estadio, y incluso el empate al Tottenham le complica. Sí, con los 15, como hemos dicho, el corte parece que va a ser los 16, 15 es muy difícil que te puedas meter en octavo con esa cifra. Así que el Atlético de Madrid es verdad, al igual que el Barça, que hablamos de lo que tienen 13 puntos, pero que el Tottenham es una posibilidad muy parecida quizás a Sporting de Portugal y a Chelsea, y es una de las que seguramente también le aumente ese porcentaje al Atlético de Madrid. Así que el Atlético de Madrid a ganar, como tú decías antes, a golear y a esperar. Sí. Y vamos con el último equipo, el Athletic de Bilbao. Ese Athletic de Bilbao, el Athletic Club, mejor dicho, que está vivo, cuando hace un par de semanas parecía totalmente muerto. Bueno, hace un par de semanas. Después de la primera media hora en Atalanta parecía absolutamente muerto. Eso te iba a decir, que fue en el mismo partido, el Athletic Club le dio la vuelta no solo al marcador, además con un equipo sin los Williams, un equipo con bajas circunstancias, como le ha pasado en esta Champions en más de una ocasión, y no solo le dio la vuelta al marcador, se puso 1-3 que luego fue un 2-3, sino que se ha metido en el playoff de momento, ocupa la penúltima posición en ese playoff, y que tiene un 67% de acabar en el top 24, Felipe. Sí, depende de sí mismo. O sea, ha llegado a la última jornada, parecía que estaba a pique de un repique, como se suele decir, de quedarse fuera, y llega a la última jornada dependiendo de sí mismo, en San Mamés encima, ante un Sporting, que bien, como hemos dicho, se está jugando incluso el pase en el top 8, el Sporting de Portugal. Pero cualquier aficionado del Athletic a principio de año te hubiera firmado, si ganas al Sporting de Portugal en tu casa, pasa a la siguiente ronda de la Champions. Te lo hubiera firmado absolutamente cualquiera. Claro, el Athletic se estaba acercando a un panorama no como el del Villarreal, pero sí que el equipo no estaba funcionando en Liga. De hecho, le está costando mucho, viene de perder 3-2 contra el Mallorca, y en Bergamo pues se planta con bajas y con un marcador en contra, con la Atalanta tirando un balón al palo. Y sin embargo gana y se le pone esto que tal cual es, si el Athletic Club le gana al Sporting de Portugal en San Mamés, se mete en el playoff. Es 100% con la victoria, e incluso el empate le podría valer en el partido, porque al final tiene por debajo a equipos que tienen partidos complicados. Hemos dicho, tiene justo en el corte el Nápoles, que juega contra el Chelsea, que se está jugando el top 8. Sí, es que aquí vienen todos los rivales de los que hemos dicho antes que tenían equipos partidos fáciles. Que era contra el Barcelona en el Camp Nou, el Bodo Glimt está aquí también, que contra el Atlético de Madrid, el Benfica que contra el Madrid. De hecho, tenemos en la posición 30 a un Pafos que podría dar más problemas
que, es decir, para meterse en el playoff, que alguno de los que tiene delante por eso, por los partidos que tiene. El Athletic Club ahora mismo tiene -4 en la diferencia general de goles. El Olympiacos tiene -5, que es el que cierra. Y hay que recordar que hay un Brujas Olympiacos, el Brujas que está en la posición 27, que también hace que los dos no puedan sumar. Así que, como decimos, la victoria mete al Athletic en el playoff, donde, por cierto, que tú apuntabas antes fuera de cámara, se podría enfrentar a lo mejor ante el Atlético de Madrid. Sí, la particularidad de esta previa de octavo de final, de este playoff previo, que los cabezas de serie dentro, que son del 9 al 16, se enfrentan a los situados entre 17 y 24. El sorteo será por pares, era el equipo 9 y el 10º contra el par que va el 23 y el 24, eso es lo que se sortea luego en ese primer sorteo de la UEFA, y podría dar las circunstancias de que sea un Atlético Madrid, porque recordemos que en esta primera eliminatoria no hay ese factor condicionante que había otros años de equipo del mismo país, tal. El año pasado lo vimos cuando el Paris Saint-Germain, que luego salió campeón, jugó contra el Brest en esta eliminatoria y le metió apabulló, creo que fue un 10-0 de 10 en el global, sí. Y podría darse las circunstancias de que el Athletic se cruzara con el Atlético de Madrid, o si el Barça no pasa en el top 8 o el Madrid pierde y se queda, que se cruce con uno de los equipos españoles, porque probablemente haya un equipo español mínimo en la parte de arriba de los cabezas de serie del playoff. Por eso también es cierto que al Athletic le viene bien, bueno, sí, confirmar su presencia, pero también escalar cualquier puesto que pueda en la clasificación. Y para eso, el Athletic tiene ahora mismo 8 puntos, tiene por delante al PSV también con 8, y tiene a Mónaco, Leverkusen y Marsella con 9, y Karabaj y Galatasaray con 10, que están todos estos en la segunda parte, para que no entendamos, de los que no son cabezas de serie en este playoff. El Mónaco está muy mal. Y juega contra la Juventus, todavía con rival muy complicado. El Mónaco, como he dicho, que era la Juve, el PSV, el Bayern de Múnich. Aunque está clasificado el Bayern Múnich, pero el Bayern Múnich, el segundo equipo del Bayern Múnich, también es un equipo para tenerle mucho miedo. Quizás el Leverkusen, que juega contra el Villarreal, que no tiene nada que hacer, por desgracia. Pero luego el Karabaj va a la casa del Liverpool y el Galatasaray va a la casa del City, que necesita golear y ganar para meterse en octavos. El Marsella va al campo del Brujas. Sí, antes he dicho yo que era Brujas Olympiacos. No, era Brujas Marsella. Así que quizá el Atleti... Sí, para escalar mucho si gana. Se puede acercar al corte. Es cierto que el Dortmund ya está en la parte buena, digamos, de ese corte del playoff. Sí, pero con 11 puntos, pero sí te puede ganar 2 o 3 posiciones que, como ha explicado Felipe, te hace saltar de un par a otro, y en vez de contra Barça City o Atlético de Madrid City, te puedes enfrentar contra Atalanta, o Sporting o otro rival. Sí. Así que el Atleti tiene que ganar para meterse, pero una vez que esté en la bonanza de estar en el playoff, cada punto, cada gol puede ser clave para esquivar a un rival duro. Y bueno, tras analizar un poco cómo está la situación por el equipo español, vamos a mojarnos un poquito en lo que viene siendo lo que creemos que va a pasar. Hemos hablado esa fecha. De todo lo que puede pasar, ¿sí? Pero no hemos puesto un poco de límite a este campo tan grande, y le vamos a poner nuestras puertas, ¿vale? Lo que nosotros creemos que puede pasar en esta última jornada, y por lo tanto qué equipos se van a clasificar y qué equipos no. Hemos puesto, digamos, hemos llegado a un acuerdo en ciertos partidos de los más fáciles a priori de la quiniela, por así decirlo, que los favoritos ganan en casa, ese City que golea fácil al Galatasaray. Sí, le hemos puesto una diferencia de goles de 3 al City con el Galatasaray, y es la misma que le hemos puesto al Barça con el Copenhague. Que el Liverpool y el Arsenal ganan sus partidos ante el Cagliari y el Karabakh, que ocurrirá el 98% de las veces. Luego que el Atlético gana una diferencia de 2 goles al Bodo Glimt, que creemos que es Sí, creemos que algo lógico, ¿no? Creemos que le puede meter 4 al Bodo Glimt, pero... También que puede ganar de 1, ¿eh? Claro, pero con esta proporción contra el Barça y el City, pues posiblemente saque menos goles de diferencia que los otros dos. Y luego, de este partido, hemos mencionado el Pazos, que gana el Slavia Praga, un Slavia Praga que no se juega nada. Está eliminado. Y se está jugando el pase a ese playoff. Y gana el Atalanta, el Unión San-Gilois, que tampoco sería una cosa demasiado extraña. No. En Bélgica. Entra dentro de los planes. Y eso estaba muy bien, porque era muy fácil. Eso era lo fácil. Aquí llega el turrón. Ahora mismo, con esos resultados, digamos, estaría el Barça clasificado en la 4ª plaza. El Atlético también en la 6ª, de momento. Y el Madrid estaría octavo. Porque faltan sumarles puntos a esos equipos.
Yo veo un partido sufrido, o sea, a lo mejor gano o empata, pero va a ser un partido corto. Sí, yo apurado. si tuviera que mojarme, una victoria del Madrid por un gol sería mi predicción. ¿Qué pasa? Que el empate no me parece... Sí, una locura. Porque el Madrid que viene de eliminar al Albacete en Copa, pero que viene de meterle 6 al Mónaco. Y Sí. entre medias le gana al Levante en Liga de la manera en la que le gana. Si me compras en la victoria por uno, yo te puedo comprar también el empate, ¿eh? Yo te compro un 0-1, por ejemplo, me cuadra bastante. Otro partido muy clave para ese top 8 directo a octavos es el Eintracht Tottenham. Un Eintracht que no se juega nada, un Tottenham que lo tiene en la mano y un Tottenham que no me juego ni un euro. Es que si tuviéramos que hablar de Eintracht de Frankfurt y Tottenham, son dos equipos que son capaces de lo mejor, de lo peor, de nada y de todo. El Eintracht ha pasado de ser el equipo que más goles marcaba a le gana a todo el mundo, a no le gana ellos a nadie, y el Tottenham pues siempre esa duda de que cuando ha tenido que dar un pasito más, casi siempre menos. Por ejemplo, en la final de la pasada Europa League, pincha. Entonces, es que yo no soy capaz de saber lo que va a pasar y por lo tanto, no sé si empatan. Sí, yo veo una X ahí es que lo veo muy y esa X puede cambiar absolutamente todo. Sí, también es que, bueno, pues para Atlético de Madrid y el Barça, pues también nos interesa que el Tottenham no gane, pero que si gana no va a ser el partido del Tottenham ni el del City, ni el del Barça con el Copenhague, a priori, ni mucho menos. Así que le hemos puesto un 1-1. Una X, un 1-1. Brujas-Marsella sería influyente para el Athletic. Bueno, claro, pero sería influyente. Primero vamos al partido de ese Athletic Sporting de Portugal. Que es otro de los que tenemos en blanco. Que es otro de los que tenemos en blanco, lógicamente. Si gana el Athletic está dentro, lo tiene todo. Último partido decisivo, la gente... Esas cosas no siempre salen bien. Suele ser petardazo. Yo siempre me acuerdo... Un saludo para Javier Cubero de ese día del centenario del Atlético de Madrid, que creo que perdió 0-1 con Osasuna. Por ejemplo, o el Madrid con el Depor en el centenario, todo eso. El factor ambiental lo tiene, lo que pasa es que llega un equipo mermado, o sea, un equipo que no convence. No sabemos si va a recuperar a alguno de los lesionados que tiene, pero bueno, viene de ser irregular o incluso regular en lo negativo en la Liga, le cuesta la vida hacer un gol. Y tiene más opciones a priori de ganar que contra el Atalanta, que ganó, pero yo por sentimiento patriota futbolísticamente hablando, pues quizás veo a Atleti ganando de 1. Sí, un 2-1, como cuando se cruzaron en aquella UEFA, creo que fue con Bielsa, que eliminaron el Porto de Lisboa. Correcto. Le ponemos ahí un 1. Ganando el Atlético ese partido no influye porque los demás y nos ahorramos de pronosticar un Brujas Marsella que también está bien. Y aquí llegan dos partidos también muy influyentes. Nápoles-Chelsea. Yo sinceramente no veo al Chelsea ganando en Nápoles, jugándose el Nápoles en la vida. Pues yo si lo veía ganando era de una manera 0-1 ajustada y no sé si colgado del larguero o marcando con el Nápoles. Sí, volcado. Así que el empate me puede cuadrar muchísimo, sobre todo por eso, porque no sé quién puede sonar más a italianizado, ¿no? Si el Nápoles o el Chelsea. Encima Conte, ¿no? O sea, muy protagonista. Y el Chelsea viene también de ganar al Pafos 1-0 en casa. Es decir, que no es un equipo que ahora mismo tenga un margen ni un momento espléndido como para que no dudemos si se puede hacer el resultado. Todavía en proceso de adaptación al equipo. Y todo esto era complicado y era clave y era resolutivo y llegamos al turrón gordo. Ese PSG Newcastle que... Partido que le da sentido a todo. Va a darle sentido a todo y que va a tener pendiente a todo el mundo hasta última hora. Sobre todo si va en empate, porque al final cualquier gol en el 90, en el 95 va a cambiar absolutamente la tabla. Por sensaciones, por lo que es el equipo, debería ganar el PSG, porque el Newcastle al final en Liga está siendo muy irregular en la Premier. Y sobre todo fuera de casa, es un equipo que le costaba hasta hace 3 semanas, para no arriesgarme, le costaba muchísimo incluso hacer gol fuera de casa, y es un equipo que a priori es peor que el PSG en plantilla, en momento, en que no es local,
Y bueno, pues me extraña no darle esa victoria al Paris Saint-Germain, pero no me extraña en ningún escenario. Sí, no, puede pasar de todo, pero yo también veo al PSG, pues, por esa regularidad. No es el Newcastle de hace un par de años, que era un equipo más solvente, más sólido, que lo veía en Premier League, que no enamoraba el equipo, pero lo veía con cierto empaque y ganaba. Sí, este año le cuesta. Teniendo un ataque potente, teniendo a Anthony Gordon, teniendo a Walter May, le está costando más. Es cierto que con todos estos nombres no es raro que le dé dolor de cabeza al PSG. Tampoco es raro esa X, porque nos interesaría mucho a nosotros esa X, bueno, nosotros y a todos los equipos que están por detrás, pero a priori le hemos puesto al Paris Saint-Germain un 2-0, ¿puede ser? Sí, le hemos puesto que gana 2-0. Y con esos resultados, que los pondremos en edición. Sí, para que estén claros. Que se vean. Quedaría Arsenal primero, con pleno de triunfos. 24. 24. El Bayern segundo, con 21 puntos. El Real Madrid se clasificaría como tercero, con 18. Mismos que el Liverpool, que queda cuarto por el golaveraje. 12 el Madrid, 7 el Liverpool. Correcto. Y ya del quinto al octavo, todos 16 puntos. PSG. Barcelona, City y Atlético de Madrid. En este escenario entraría el Atlético por ese empate de... Por eso queríamos hacer así esta predicción, para que no nos influyera de poner un equipo a otro, sino creer qué resultados se pueden dar, y resulta que al fútbol español sería magnífico esa entrada del Atlético de Madrid con más 5... Empatado con el Atalanta. Que serían más, es decir, una diferencia de 3 a favor del Atlético, con el Atalanta que cerraría, es decir, perdón, que estaría fuera, que sería noveno, con los 16 puntos que el año pasado sí sirvieron para clasificarse a los octavos de final directamente. En este escenario metería España 3 equipos directamente en ese octavo de final, más el Atlético en playoff, y se quedaría Inglaterra en este caso con 3 representantes, cuando ahora mismo tienen 5 de 6 metidos a falta de la última jornada. Y puede ser 6. Puede hacer pleno, no es fácil, pero puede hacer pleno si el Chelsea gana en Nápoles, si el Liverpool cumple, el City golea, el Arsenal ya da igual porque está, y el Newcastle hace la sorpresa en el Parque de los Príncipes. Pues hasta aquí yo creo, ¿no? Ha quedado más o menos claro, ¿no? Ha quedado favorable. Sobre todo favorable. Cualquier parecido con la realidad a esta tabla que hemos hecho va a ser coincidencia pura y dura. Pero yo creo que ha sido un buen análisis de lo que nos depara una jornada que va a ser apasionante. Sí, sobre todo ese miércoles a las 9 de la noche vamos a estar aquí en Bisoccer, pues echando humo, como podéis imaginar, para que podáis ver todos los goles, las noticias de partidos en directo y todo lo que pasa en una jornada que, si esto ha sido un dolor de cabeza positivo, en esas 2 horas, bueno, las calculadoras van a echar humo de verdad, y lo podéis vivir como siempre, todo y en más días tan especiales como este, en Bisoccer. Así que gracias y nos vemos el miércoles. Chao. Bisoccer Live Score.